Ya, vamos a empezar, hermanos. Hoy día vamos a ver el tema de lo que es los métodos de interpretación. ¿Cuáles son los métodos que tenemos para interpretar la Biblia? Los métodos de interpretación bíblica. Esto esperemos que nos ayude a entender un poco mejor las escrituras. Tenemos principalmente tres métodos. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar nosotros, pero hay muchos más. Los que vamos a llevar nosotros van a ser tres. El método literalista, el método alegórico y el método histórico-gramatical. El método literalista. Aquí no hay que confundirlo con el método literal. El método literal es un buen método que está, ya más adelante lo vamos a ver en dónde lo ubicamos, pero lo que hay que diferenciarlo es porque el método literalista tiene varias falencias, varios defectos, que son principalmente abocarse mucho a lo que es cada letra. Examina cada letra. Intenta darle un significado a cada letra de la palabra de Dios, ¿no? O sea, a cada parte más minuciosa, más pequeña. Otra de los defectos que tiene el método literalista es que interpreta conforme lo lee. Tal cual está escrito, tal cual lo interpreta. No hay respeto de ningún tipo, de ninguna característica especial, simplemente ve allí el texto y tal cual lo interpreta, ¿no? Es como que yo le dijera, tomadura de pelo, ¿no? ¿Qué es una tomadura de pelo? Ah, voy y le agarro el pelo a alguien y se lo tomo. Método literalista. No va al significado de lo que quiere decir, simplemente lo que están escritas las palabras es tal cual lo representa. Y eso principalmente porque no tiene cuidado, de los símbolos y figuras del lenguaje, ¿no? En este caso, según el ejemplo que he puesto, si yo digo tomadura de pelo, lo que estaría diciendo es que estoy burlándome de la persona o haciéndole algún tipo de broma pesada. Eso es lo que quisiera significar esta frase, ¿no? Pero si yo soy un literalista y yo digo, tomadura de pelo, voy y le tomo los pelos a la persona. Ese es el principal defecto que encontramos en el literalismo. El literalismo tiene la finalidad de interpretar las escrituras tal cual el sentido que tiene al leerlos en forma llana. Es decir, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo que Jesús dice que es una puerta, pues es un pedazo de madera con cerradura, ¿no? Jesús sería así. O si fuera que Jesús es la vida, entonces es un árbol con ramas. Eso sería un método literalista. Parece increíble, pero existe y es bastante común este método literalista. Tal vez no a ese extremo, simplemente un ejemplo que le estoy poniendo, pero sí existen personas que no quieren aceptar el sentido, por ejemplo, que le da el Señor Jesús y los apóstoles a profecías del Antiguo Testamento. Vemos que el reino de Dios en el Antiguo Testamento manifestado en los mensajes de los profetas, Jesús y sus apóstoles lo interpretan de una manera un poco más distinta a lo que el texto literal diría, ¿no? Vemos que muchos de ellos aplican este reino de Dios a la iglesia. Entonces ahí estamos viendo que el método literalista no se está aplicando, no se está respetando las palabras tal y cual están escritas, porque ahí, por ejemplo, dice Israel, ¿no? Entonces debería ser el pueblo de Israel, el pueblo físico de Israel. Pero muchas de esas profecías son aplicadas a la iglesia, como lo vemos en el libro de Hechos, o lo vemos en las epístolas de Pablo, o en las de Pedro, ¿no? O las de Juan, o incluso los relatos que menciona Jesús, ¿no? Jesús dice, el Antiguo Testamento habla de mí, decía, ¿no? Si ustedes se acordarán, por ejemplo, del caso de
de estos, no se sabe si eran pareja o eran dos hombres, pero eran los que iban camino de Emaús. No sé si se acordarán. Los que iban camino de Emaús. Entonces, estos dice que iban caminando y cuando se le aparece Jesús, él le dice, ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué están tan cabizbajos? Y ellos le dicen, lo que pasa es que nosotros hemos conocido a un hombre que era muy justo, muy correcto, pero que ahora ha muerto hace poco y creíamos que era la persona que iba a rescatar al pueblo de Israel. Y él les dice, pero ustedes están ciegos, ¿no? La escritura, el Antiguo Testamento, habla de mí. Ahora, si uno lee el Antiguo Testamento de manera literalista, no encontramos a Jesús por ninguna parte. ¿No? Ese es el problema del método literalista, que no permite ir más allá de lo que está escrito tal cual los ojos lo ven. Y ahí donde está el problema del método literalista. Ahora nos vamos a la otra punta, el método alegórico. El método alegórico, ¿cuál es su problema? Es también un método que no es tan correcto. Si bien es cierto, hay método alegórico no método, sino hay una especie de figura de lenguaje que es la alegoría. Eso existe en la Biblia y es correcta, pero el método como tal es el que está incorrecto. ¿Por qué? Porque corre el peligro de espiritualizar el pasaje. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos encontramos con un Daniel que está en un foso lleno de leones, entonces podemos decir, Daniel representa la confianza en el Señor y los leones representan a Satanás que quieren atacar al pueblo de Dios y viene el Señor Jesús a salvarnos de los peligros. Entonces, he utilizado un método alegórico. He espiritualizado el pasaje. He destruido el pasaje para poder colocar en él una aplicación o una interpretación que no tiene que ver con el pasaje, ¿no? Ahí aparece un joven llamado Daniel, bueno, en ese caso ya no era tan joven, ya era un señor ya de edad, Daniel, con leones físicos que masticaban carne y que se lo podían comer. O sea, no estamos encontrando ahí una aplicación que pudiera servir para entender esta forma de espiritualizar el pasaje. Ese es un peligro. O sea, si bien es cierto, es posible darle aplicaciones a los pasajes que vemos en la Biblia, tratar de quitar el mensaje real del texto y aplicarle solamente lo que pudiera especificar usando ciertas cosas, entonces ahí es donde se puede llegar a un error bastante grande. Como el ejemplo que les pongo, un ejemplo que podríamos decir, en el cual por ejemplo, podemos decir el caso ay, se me fue, el caso de cuando los judíos salieron de Egipto, ¿no? Indicar que los caballos significaban tal cosa y que el mar significaba tal cosa. Por ejemplo, podríamos decir que los caballos del faraón significaban el ataque de los demonios y que el mar significaba el ataque de la gente, ¿no? Eso es alegorizar, ¿no? O sea, buscar tratar de hacer que el pasaje me diga algo como si él tuviera un trasfondo distinto a lo que el texto llanamente me dice, ¿no? Por ejemplo, uno de los alegoristas muy conocidos, esto se hizo más que todo a partir de la filosofía. En el tiempo de Grecia, por ejemplo, se acostumbraba a hacer que las personas se mantuvieran muy fieles a lo que era la tradición, es decir, a creer en sus dioses y todo eso, ¿no? Zeus y todos esos dioses. Pero empezaron a aparecer los filósofos y diciendo, ¿sabe qué? Estos dioses no son reales. Son simplemente métodos, por ejemplo, decían, o sea, era Dios porque apareció el rayo era el arma de Zeus y esas cosas. Entonces los filósofos decían al pueblo, no, el pueblo
saben que ustedes tienen que entender esto de la manera correcta, estos son fenómenos meteorológicos, etc. Y la gente empezó a tener una actitud contraria a los filósofos y atacarlos porque decían, son ignorantes, están yendo en contra de nuestros dioses, de nuestras tradiciones. Entonces los filósofos tuvieron que alegorizar el mensaje para que no tuvieran, pues obviamente, un atentado contra sus propias vidas. Y ahí comenzaron a aparecer escuelas filosóficas de estos filósofos que entraron a lo que era la alegoría. Platón, por ejemplo, no era muy aficionado a la alegoría, pero hubieron otros que sí empezaron a decir, ¿no?, que Zeus representa tal cosa y que tal Dios representa la otra y que buscamos que aplicar el significado de lo que es todo esto quiere decir. Esa idea, sí, esa idea lo que quiere decir es, disculpe, me perdí. Lo que estos filósofos intentaron hacer con con la introducción de la alegoría es buscar que darle el sentido correcto a lo que ellos interpretaban como que era bueno y no desperdiciar o no dejar atrás las tradiciones de los del pueblo, ¿no? Que tenían mucho apego a lo que era la tradición mitológica de los dioses. Y esto se llegó a ocupar en hombres hebreos, en judíos, que vivían en Alejandría, ¿no? Ustedes saben, por cuestiones históricas y de geografía, que nosotros tenemos Alejandría como una de las ciudades más importantes del actual gobierno griego, ¿no? Cuando el gobierno griego se expande en 4 zonas, después de Alejandro Magno, perdón, se expande en 4 zonas, y una de las zonas que se toman de los 4 puntos que abarcaban todo el imperio griego, una de esas zonas era Alejandría. Y en Alejandría comenzó a haber una comunidad judía. Esta comunidad judía tenía la peculiaridad de absorber la cultura de aquel entonces. Entonces, cuando el método alegórico llegó a Alejandría, uno de los más reconocidos judíos que se apropiaron de esto y fue inclusive maestro de esta alegoría, perdón, fue maestro de esta alegoría, es Filón de Alejandría, tal vez se lo habrán escuchado. Filón de Alejandría comenzó a interpretar el texto del Antiguo Testamento, alegorizando muchos pasajes, ¿no? Y él, por ejemplo, hablaba del río de este río que aparece en Edén. No sé si ustedes se acordarán del texto bíblico que dice que hay un río que se abre en 4 brazos, un río va para tal lugar, el otro río para otro lugar. Entonces, ese río, él dice, el río tal de aquí se va, representa la esperanza, el otro representa el valor, el otro representa la firmeza, y así, ¿no? O sea, cada uno le da un significado espiritualista, un significado más metafísico, que lo que en realidad es, pues, ¿no? Simplemente es un relato que está mencionando ríos. No está queriendo decirnos algo más allá. No está queriendo decirnos, ¿qué pasó? La hermana se fue y volvió a entrar. No está queriendo decir algo diferente, simplemente está queriendo mencionar un aspecto geográfico, ríos, nada más. Y ese es el sentido que se le daba que daban estos alegoristas, ¿no? Y es por eso que el método alegórico no es un método que pudiera aplicarse correctamente. Como hemos visto, no le interesa el texto en realidad, sino el supuesto significado que quiere, que según ellos cree que el pasaje dice. Imagínense, ¿no? Decir, un río significa tal cosa, el otro río significa tal cosa. ¿Dónde, no? O sea, no hay base en la cual yo pueda sujetarme para que me indique que eso quiere decir todo esto.
Pero lamentablemente este significado a través de Filón llegó al pueblo cristiano a través de Orígenes de Alejandría, obviamente pues estaban ahí, ¿no? En la misma zona de Alejandría, y comenzó a ampliarse cada vez más y más y más y más a través de todo el cristianismo, al punto de que el texto se vertió bastante, ¿no? O sea, el Nuevo Testamento se alegorizó mucho, mucho. Por eso que este método hay que tener mucho cuidado en que no ingrese al pueblo de Dios, porque es pernicioso, es peligroso. Como hemos visto, también casi siempre tergiversa los hechos. O sea, volviendo al ejemplo de los ríos, son ríos. No son paciencia, no son valentía, no son valor, no son esperanza. ¿No? No es eso, es simplemente ríos. Tergiversa los hechos. Y el tercer punto que nosotros vamos a ver es el histórico gramatical. Ese es el tercer método y es el método que de verdad nos debería ocupar. ¿Por qué es el método correcto? Es el método que todo buen cristiano que quiere estudiar la Biblia tiene que aplicar. El método histórico gramatical, ¿qué comprende? Examina el pasaje y busca su significado. Pero cuando nos referimos a significado no nos referimos a algo ajeno al texto, como en el caso alegórico. No busca un significado literalista, palabra por palabra tal cual se ve escrita, sino quiere entender el sentido del autor, ¿no? Tiene cuidado de los símbolos y las figuras del lenguaje. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con un dragón de 6 cabezas y 10 cuernos, no creemos que Satanás tiene 6 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Ni creemos que realmente era un dragón. Entendemos que hay un símbolo detrás. Eso no quiere decir que el texto pierda fuerza, sino que obviamente no entendemos cuando leemos un dragón de 6 cabezas de 6 cabezas y 10 cuernos, no creemos que estamos viendo o que vamos a ver a un dragón de 6 cabezas y 10 cuernos, sino que está hablando de una manera simbólica de algo mucho más fuerte en su trasfondo, ¿no? Es lo mismo de la bestia, de los dos bestias del capítulo 13 de Apocalipsis, ¿no? Obviamente, cuando veamos al anticristo, no vamos a ver una bestia, ¿no? Con tantas cabezas y tantos cuernos, ¿no? Ni que va a salir del mar literalmente. Entonces, entendemos que hay partes en la Biblia que se pueden entender literalmente, no literalista, sino literalmente, es decir, apegados al texto, pero también respetando símbolos, figuras y tipos de lenguaje, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta de que la Biblia está escrita no de una manera llana, sino que tiene ciertas connotaciones que nos pueden tal vez ser como una especie de pequeño tropiezo por ahí para entender algo si no lo respetamos, si no lo valoramos y si nos pasamos por alto esos pequeños detalles, como estamos viendo ahorita, los símbolos y las figuras del lenguaje, los tipos y antitipos. Es un tipo y que es un antitipo. Un tipo representa algo y el antitipo es el resultado de ese tipo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del templo de Jerusalén, cuando nosotros hablamos del Cordero Pascual, cuando nosotros hablamos del candelabro de 7 puntas, o hablamos de los panes de la proposición, o hablamos no sé, del holocausto, o hablamos del lugar santísimo, de cualquiera de esas cosas. Todas esas cosas son tipos de un antitipo. ¿Y ese antitipo qué es? Es Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el resultado de estos antitipos. Luego, el método histórico gramatical respeta el contexto y la idea general de la Biblia, ¿no? Cuando ya más adelante vamos a hablar del contexto, el contexto es muy importante. El método histórico gramatical respeta el contexto y la idea general de la Biblia, ¿no? ¿Recuerdan que la idea general de la Biblia cuál era? ¿Cuál era el tema principal de la Biblia? Jesús. El reino de Dios a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es la idea general de la Biblia. Entonces, el histórico gramatical respeta esa idea general. Entiende las palabras según el uso, entiende las palabras según el uso del autor, ¿no?
Esto se refiere específicamente a palabras. Ya aquí estamos entrando un poquito, me van a disculpar, pero aquí entramos un poquito a lo que son los lenguajes originales. Ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español. Entonces, cuando hablamos de palabras y usos que hace el autor, entendemos, por ejemplo, una palabra muy... ya me está anunciando ya que se está acabando el tiempo, así que entramos por un ratito porque ya no falta mucho, faltan solamente 3 líneas. Esperamos que alcance el tiempo, pero si no, entramos por unos instantes nada más, no va a durar mucho más. Ya me falta muy poco ya. Cuando hablamos de palabras, por ejemplo, un ejemplo muy claro es cuando hablamos del texto de Juan. Cuando Juan dice, inspirado por el Espíritu Santo, recoge las palabras de Jesús y Jesús dice, yo os enviaré otro consolador. Ahora, si nosotros queremos tener un entendimiento más claro de ese pasaje, tenemos que ya ir a la palabra específica que usó Juan cuando dijo otro. Para nosotros en español significa otro simplemente. Otro y ya, no nos dice más. Pero si nosotros nos vamos al idioma original, entendemos que hay 2 palabras para otro. No los quiero abrumar con las palabritas y todo eso, pero hay 2 palabras para otro. Uno significa otro de la misma clase y otro significa otro de distinta clase. Ahora, el que usó Juan es otro de la misma clase. Ahí con eso matamos, por ejemplo, enseñanzas de los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Que enseñan que el Espíritu Santo es diferente al Padre y al Hijo. No, es el mismo, pero es otro, pero de la misma clase, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta palabrita de griega, que nos ayuda a entender mejor lo que el autor quiso decir, ¿no? Es ahí donde entramos a el método histórico-gramatical ya de una manera un poco más profunda. Examina el uso de la palabra en los demás autores. O sea, cómo utilizó esa misma palabra Pablo, por ejemplo, cómo utilizó esa misma palabra Marcos, cómo utilizó esa misma palabra Lucas, o cómo la utilizó Juan, o Judas, o Santiago, ¿no? ¿Cómo utilizaron esa palabra? ¿Cuál es el significado que le quisieron dar a esa palabra? Y eso puede ayudar mucho. Inclusive dentro del mismo autor, por ejemplo, si estamos viendo Juan, cómo la usó en sus epístolas, cómo la usó en Apocalipsis. Todo eso nos puede ayudar a tener un significado mejor, ya no tanto en griego ni en hebreo, sino ya en el mismo lenguaje en español, ¿no? Por ejemplo, el contexto inmediato de la palabra, de cómo se usó esa palabra, nos puede ayudar para entender cómo es que él acostumbra a usar esa palabra, ¿no? Nosotros mismos tenemos esa costumbre, ¿no? Cuando estamos hablando y explicando las cosas, a veces tendemos a usar mucho una palabra en un mismo sentido. Es igual en el caso de los autores bíblicos. Y a eso nos puede ayudar mucho para entender el tema de lo que se quiere decir. Explora también el uso de la palabra según el contexto gramatical, ¿no? Es decir, las palabras no están sueltas así en el aire, ¿no? Sabemos que existen sustantivos, existen verbos, que en conjunto forman una oración, que hay un sujeto y un predicado, ¿no? Que hay un sentido de esto y del otro. Entonces, es muy importante también añadirle, por ejemplo, un estudio de la gramática española para poder saber qué es lo que estamos viendo. Porque, por ejemplo, yo tengo un texto que me dice, id por todo el mundo y predicad. Entonces, ¿qué estoy teniendo allí? ¿No? Ahí tengo un verbo utilizado en imperativo. ¿Y qué quiere decir eso? Es una orden, ¿no? Entonces yo tendría que buscar en una gramática que es el modo imperativo. El modo imperativo me dice que es una orden, ¿no? Que tiene la finalidad de dar órdenes. Entonces, si lo pusiéramos en un lenguaje más actual, diría, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ¿no? Y esa es una orden, vayan. Está en modo imperativo, ¿no? Y así, esa es la idea del contexto gramatical. Entender la palabra que se está estudiando dentro de su contexto lingüístico, ya propiamente dicho, ¿no? También busca el sentido del texto o de la palabra en su contexto histórico, ¿no? La Biblia no se escribió en el cielo, la Biblia se escribió en la tierra, y por lo tanto se escribió en épocas específicas en las cuales se realizaron ciertos acontecimientos que nos pueden ayudar a clarificar más el pasaje, ¿no? No tanto, tal vez
no solamente abarcar el contexto histórico, sino también el contexto cultural del que se está hablando. El contexto histórico ayuda mucho, el contexto geográfico también ayuda mucho, pero principalmente va a haber cosas que nos van a ser más difíciles de entender en el sentido del contexto cultural. Es ahí donde tenemos que abocarnos. Es por eso que yo les mandé el link de este libro. Sé que está un poquito elevado de precio, pero créanme, está en otros lugares más caro todavía. Y que es muy bueno para poder entender el contexto cultural, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Porque es muy importante saber que no estamos leyendo un libro occidental, en este caso, al hablar del libro me refiero a toda la Biblia, sino que estamos hablando de un libro oriental y hecho hace casi 2000 años. O sea, si yo quisiera entender el contexto oriental de la Biblia en estos tiempos del Oriente de ahorita, tampoco lo entenderíamos porque estamos hablando de 1000 años de historia. Hace 1000 años que se escribió la Biblia, ¿no? Perdón, 2000 años que se escribió la Biblia. Entonces, ese contexto de aquel entonces ya también ha variado ahora y nos puede ayudar para clarificar muchos de los pasajes de la Biblia, ¿no? Entonces, como vemos, el método histórico gramatical tiene todas estas características, ¿no? Y vamos a ver mucho más en el caso del contexto, lo vamos a amplificar mucho más en las demás clases, pero es importante tener en cuenta todos estos principios para que un método histórico gramatical tenga, se le pueda sacar todo el jugo que el método lo requiere. Porque cuando nosotros vamos al pasaje, no lo entendemos simplemente tal y cual está escrito, utilizando el método literalista. No entendemos el pasaje usando formas y figuras que nos hagan divagar, como el caso del método alegórico, sino que vamos al texto y buscamos entenderlo de la manera literal, siempre y cuando nos deje, de la manera simbólica, siempre y cuando lo requiera, pero siempre utilizando todas estas figuras, símbolos, tipos, antitipos, contextos, ideas generales, ¿no? Viendo cómo lo usan los autores, tratando de entender el contexto gramatical, el histórico, el cultural, para que pueda sacarse toda la riqueza que contiene el texto. Si no, de esa manera no estaríamos haciéndole decir a la Biblia lo que ella dice, sino haciendo que nosotros le coloquemos a ella lo que nosotros creemos que la Biblia dice. Eso es un peligro muy grande, ¿no? Ese peligro lo vamos a ver más adelante en las preguntas que nosotros tenemos que hacer. Ahí vamos a ver ese peligro, el peligro de hacerle decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga. Es un peligro muy grande y eso es muy común en la iglesia en estos tiempos. Cuando yo voy a la Biblia con un prejuicio doctrinal y le digo, Biblia, tú dame pruebas de lo que yo creo, ¿no? Entonces ahí es donde corremos un riesgo bastante grande, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. No sé si desean volver a entrar o terminamos, porque sería importante que haya preguntas, ¿no? Ya nos quedan pocos minutos, ¿no? Menos de un minuto. Ahorita se va a cortar bien. No sé si... No le escucho nada. Un minuto entramos después, más bien gracias por la previa y oramos para despedirnos y la invitación para el próximo sábado para estar en el Tip Top celebrando el cumpleaños de Natier. Claro, entramos unos 5 minutitos y ya de ahí lo dejamos. Sí, ya se retiran, más bien gracias por todo, gracias por estar participando, tratando de aprender algo más para realmente tener un conocimiento vasto, ¿no?